Guía con todo lo que debes saber para quedarte embarazada. Buenas, mi pareja y yo estamos intentando quedarnos embarazados, pero no tenemos suerte. ¿Me puedes decir cómo puedo conocer los días más fértiles de una mujer? Muchas gracias. Si suponemos que una mujer tiene un ciclo de 28 más o menos 36 días aproximadamente, vamos a saber que a mitad del ciclo vamos a estar ovulando. Es decir, ¿cuándo es mitad del ciclo de un ciclo de 28? El día 14. Bueno, entonces más o menos tenemos que calcular unos días antes, unos días después. ¿Por qué? Porque aproximadamente sobre ese día 14 vamos a estar ovulando. ¿Qué es la ovulación? La ovulación se produce cuando existe un reclutamiento de unos folículos a nivel del ovario. Hay muchos folículos como pequeñas bolitas negras con líquido en su interior donde están los ovocitos, que los ovocitos son el gameto femenino, que va a ser el transmisor del contenido genético. Entonces, esos ovocitos poco a poco, esos folículos poco a poco, según el estímulo hormonal del ciclo, van a ir aumentando. Y ese aumento, cuando llega aproximadamente sobre 20 milímetros, va a eclosionar y a salir el óvulo. Eso es lo que nosotros llamamos la fase ovulatoria o fase de ovulación, la salida del gameto sexual femenino al abdomen, con la consiguiente captación por movimientos de amebiasis de la trompa para poder captar ese ovocito y que a nivel del tercio distal de la trompa se pueda producir la fecundación si consigue llegar el espermatozoide. Entonces, los días fértiles. ¿Qué podemos hacer para saber si me encuentro o no me encuentro en mi día fértil? Bueno, hay algunas pruebas que podemos tener o podemos acudir a ellas, como por ejemplo el de la temperatura basal. Si sabemos que nosotros tenemos 36,5, 36,7 grados centígrados, pues siempre esos días va a aumentar un poquitito esa temperatura basal, pues 0,5, 0,3 grados centígrados puede aumentar. Entonces, controlando nuestra temperatura, podremos saber si estamos en esa fase. Y otro que es más importante, que yo creo que todas conocemos, es el del moco vaginal. El moco vaginal, el moco cervical, es más espeso a nivel de, es más un flujo más fluido a nivel del la primera parte del ciclo y más espeso en la segunda fase del ciclo. Pero ¿qué pasa a mitad? A mitad se va a hacer filamentoso, como la clara de huevo. Nosotros le llamamos que a nivel microscópico van a aparecer en ese flujo lo que nosotros llamamos las autopistas para que puedan aparecer o para que puedan ascender los espermatozoides. Es decir, cuando tenemos el flujo blanquecino, filamentoso, como una clara de huevo, es que probablemente estamos periovulando o estamos ovulando. De todas maneras, también existen los test de ovulación que se pueden comprar en cualquier farmacia, donde lo que medimos es el pico de LH. ¿Y qué es la LH? La LH es una hormona que fundamentalmente tiene un pico muy importante, que es justo el que se produce a nivel de la ovulación. No hay ovulación sin que no exista un pico de LH, y esa hormona es la que domina la segunda fase del ciclo. Entonces, ese test de ovulación es lo que nos va a detectar ese pico hormonal de esa hormona. Pero en general, lo que tenemos que tener en cuenta es que yo siempre digo, pues una ventanita, si estamos en un día 14 en un ciclo de 28, pues 2 días antes, 2 días después es cuando debemos de tener esos días fértiles, con aproximadamente unos 6 días o 5 días a mitad de ciclo. El problema que pasa, que hay ciclos irregulares. Entonces, más o menos para que lleguemos a una misma conclusión, es la ovulación se va a producir si tengo unos ciclos de 36 o más días, 14 o 13 días antes de que me baje la regla. Entonces, calculando en base a esos ciclos, podremos saber que de 13 a 14 días antes de que me baje la regla, vamos a ser fértiles. Hola Ana, he mantenido relaciones íntimas sin protección y creo que puedo estar embarazada. ¿Cuándo debería hacerme el test de embarazo para salir de dudas? Muchas gracias por ayudarme. El test de embarazo es una prueba bioquímica que se hace en orina o en sangre para detectar el embarazo. Cuando se hace en orina, que es el más frecuente y el más accesible a todas las mujeres, se suele recomendar hacer ante la primera falta. Cuando los ciclos son regulares, es mucho más fácil saber cuándo hay que hacer el test de embarazo, porque se suele hacer cuando nosotras detectamos la primera falta. Eso suele ser 2 o 3 días, cuando no ha venido la regla, hasta una semana de retraso. Cuanto más próximo lo hagamos al día en que nos tendría que haber venido la regla,
En caso de que saliese positivo, será más fiable para hacer una datación de ese embarazo. Cuanto más días tardemos, más margen de error habrá. En cambio, si tenemos ciclos irregulares, el saber cuándo hay que hacer ese test de embarazo es más complejo, puesto que no sabemos cuándo se da un retraso porque tenemos ciclos irregulares. En ese caso, nos podemos guiar o por la relación en la que hemos buscado embarazo y hacer el test 2 semanas después, o si no, si notamos algún síntoma o realmente un retraso o una amenorrea fuera de lo normal, entonces realizar un test de embarazo. Es importante saber cómo realizar ese test para detectar el embarazo. Es importante saber que se puede detectar en orina de manera muy específica también, porque hay test que detectan hasta 10 miliunidades por litro, hasta en sangre. La ventaja que nos da el test en sangre, que al final es una analítica de sangre, que no hace falta estar en ayunas para hacer ese test de sangre, es importante saber que lo que nos permite es saber también un poco la evolución del embarazo. Se sabe que la hormona HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, permite conocer o entender un poco la evolución del embarazo. Se conoce que cada 2 días tiene que duplicar su valor para que el embarazo sea evolutivo. Entonces, si hacemos una analítica separada de 2 días y ese nivel hormonal no ha evolucionado nada, es un signo de mal pronóstico. Si evoluciona, pero un día sube, otro día baja, otro día vuelve a subir y en ningún momento consigue doblarla, es un signo de alerta. Tenemos que descartar un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero, que puede ser una complicación muy grave, puesto que puede causar una hemorragia, o puede ser un embarazo que no evoluciona correctamente y que va a producir una gestación no evolutiva, que es un embarazo que se bloquea en el curso de su desarrollo. Eso de cara a los test de embarazo. La fiabilidad en general es muy buena. Si se hace con un test de los que son más fiables o de los que tienen más sensibilidad, se puede detectar incluso antes de la primera falta, lo que serían unos 11 días después de la relación. El 79% suelen ser positivos si hay embarazo. Cuando faltan menos días, el 90%, y ya cuando falta en la primera falta, casi el 99% permiten detectar un embarazo. En caso de duda, si nos sale una línea muy tenue, se puede repetir al cabo de 2 días para confirmarlo o descartarlo. No es una tarea tan fácil, ¿no? Todas tenemos amigas y amigos que nos dicen que, bueno, que a la primera realmente es un pequeño porcentaje de la población. El ser humano es poco fértil en comparación con otros mamíferos parecidos a nosotros, como por ejemplo serían los simios. Ellos tienen una probabilidad mensual de un 80% de quedarse embarazados, mientras que el ser humano, las publicaciones que existen indican que hay una probabilidad de embarazo mensual de un 20 a un 30% solo. Entonces, pero sí que es verdad que a pesar de que la probabilidad mensual de embarazo es baja porque somos fértiles muy pocos días del mes, la probabilidad se va acumulando a lo largo de los intentos y tras un año de intentos, el 95-97% de la población que no tiene problemas de esterilidad debería quedarse embarazados. Es por eso que establecemos el concepto de esterilidad, aquella mujer, aquella pareja que no consigue embarazarse tras un año de intentos con relaciones sexuales de manera asidua. Eso quiere decir unas 2-3 veces por semana y si puede ser controlando la ovulación, pues mejor, ¿vale? Para empezar, para que comprendáis un poquito el momento en el que somos fértiles, hay que entender cómo es el ciclo menstrual de la paciente, ¿no? Los ciclos menstruales varían
de una mujer a la otra, ¿vale? Se establece que como norma general, toda mujer que tiene un ciclo menstrual regular o normal, sí tiene ciclos cada 26 a 35 días. Y en una misma mujer puede haber una variabilidad de unos 2 a 4 días. ¿Vale? Es decir, que si un mes te viene a los 26 y el siguiente te viene a los 28 o a los 27, no tienes ningún problema a priori de ovulación. ¿Vale? Toda aquella mujer que tiene ciclos de entre 26 a 35 días se interpreta que tiene una ovulación. ¿Vale? La única forma que tenemos de saber que una mujer ovula al 100% seguros es la consecución del embarazo. ¿Vale? Pero la forma indirecta de saber si ovulas o no es eso, es la presencia de ciclos regulares entre 26 a 35 días. ¿Vale? Lo que pasa normalmente con la regla es que empieza un nuevo ciclo menstrual. A principio, con la misma regla, hay un reclutamiento de folículos, es decir, hay un grupo de folículos que se pone en marcha. De este grupo de folículos, solamente uno se va a desarrollar como folículo dominante. Durante la primera fase del ciclo, que es la que llamamos fase folicular, este folículo que se ha establecido como el folículo dominante va a ir creciendo hasta que contenga un ovocito maduro en su interior. Cuando este ovocito ya está maduro, se desencadena un pico de LH, la hormona LH, hormona luteinizante, que es una hormona que va a producir que la cáscara del folículo, digámoslo así, se rompa y salga el ovocito al exterior. En este momento, la trompa atrapa este ovocito y si hay espermatozoides viables de buena calidad que puedan fecundar este ovocito se convertirá en un embrión y este embrión viajará de camino por la trompa hasta implantarse en la capa interna del útero que se llama endometrio. ¿Vale? La cáscara del folículo que queda dentro del ovario va a comenzar a producir progesterona para soportar ese posible embarazo. En el caso de que no haya consecución del embarazo, no haya habido una fecundación, la capa interna de la matriz que se ha estado preparando para anidar un embrión, lo que va a hacer es descamarse a final de ciclo para producir una nueva regla y así todo vuelve a empezar. ¿Vale? Normalmente la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, la fase que aparece después de la ovulación, tiene una duración bastante estable, entre unos 12 a 14 días. Entonces, la fase que varía más es la fase folicular. En cada mujer, pues esa fase puede ser diferente en función del número de días que tenga su ciclo. Pero para calcular el día más fértil tenemos que restar al ciclo ovulatorio unos 12-14 días. 14 sería una fase lútea normal, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos una mujer que tiene un ciclo de 28 días, si le restamos 14, quiere decir que ella suele ovular en el día 14 de ciclo y ese día sería el que es más fértil, porque el problema de la poca fertilidad que tenemos las mujeres es que el ovocito tiene una vida media de unas 24 horas, por lo tanto, a la que ovula ya tiene 24 horas para ser fecundado. Entonces, sabemos que si tenemos un ciclo de 28 días, el día 14 es el día más fértil, pero claro, como cada ciclo puede ir variando, hay que tener relaciones sexuales en torno a ese día fértil. Lo que se recomienda es tener relaciones sexuales 2 días antes, el mismo día y 2 días después de la ovulación. Hola, tengo 32 años y quiero quedarme embarazada. ¿Me puedes dar algunos consejos? Ah, y tengo una duda. ¿Cómo puedo hacer para quedarme embarazada de una niña? Mil gracias.
la mujer se ha incorporado al mercado laboral y entonces siempre intentamos demorar el embarazo, es decir, priorizamos trabajo ante la familia. ¿Qué pasa? Que nos encontramos mujeres en consulta que pasan de los 35, 37 y muchas veces de los 40 años. ¿Qué pasa cuando la mujer pasa de más de 40 años si quiere tener su primer hijo? Pues que pueden aumentar todos los problemas o patologías derivadas de la gestación, como pueden ser las hipertensiones o pueden ser las diabetes gestacionales. ¿Qué debemos hacer? Intentar quedarnos siempre un poquito antes, es decir, intentar pensar en los 32, 33, tampoco vamos a ser tan exigentes por debajo de los 30, 32, 33 años, pues intentar quedarnos embarazadas si se pudiera. Y si no, pues bueno, una vez que tengamos, independientemente de la edad, queramos quedarnos embarazadas, pues tener en cuenta básicamente 3 factores. Uno, los tóxicos. Los tóxicos son muy importantes cara a los embarazos. Los tóxicos los tenemos prácticamente, nos rodean en todo, tanto en el ambiente como en el sitio de trabajo, como en nuestra casa. Hay que intentar reducir los tóxicos a nuestro alrededor. Hablo de tóxicos también en la alimentación. Por ejemplo, todo lo que esté envasado en plástico puede contener un bisfenol A, que es un tóxico que puede actuar a nivel endocrino como un disruptor endocrino, que simula ser una hormona. No voy a entrar mucho en este tema, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que intentar tener una alimentación sana, saludable, con los menos contaminantes o aditivos posibles y ser variada. Después, tóxicos, por ejemplo, tabaco y alcohol. Una mujer que intente quedarse embarazada, por favor, que lo primero que tiene que plantearse es dejar de fumar. Intentar dejar de fumar porque después, si continuamos con el tabaco durante el embarazo, puede hacer que los niños crezcan menos. Pero lo más importante para tener una fertilidad correcta es dejar de fumar, drogas, etc. Y luego el estrés. Yo creo que es un factor muy importante y yo creo que de los más importantes. El estrés psicológico que nos genera enfrentarnos o a ser madres o que no nos quedamos embarazadas. Cuanto más queremos quedarnos embarazadas, vamos a entrar en un círculo vicioso en el cual vamos a intentarlo, no nos quedamos, nos deprimimos. Entonces intentar que ese estrés, bajarlo lo máximo que podamos. Y luego, cara a elegir el sexo o no el sexo del bebé, es muy complicado. Es decir, no hay ninguna regla ni existe ningún estudio que haya demostrado ninguna técnica para poder descubrir el sexo del bebé antes del nacimiento, antes de la fecundación. Durante el embarazo sí, aquí existen test. Tenemos varios test que estudiamos el cariotipo en sangre materna sobre las 10 semanas que sí que nos puede decir el sexo fetal. Pero es ya durante el embarazo. Previo al embarazo, es verdad que se suele decir que los espermatozoides que van a transmitir la X para que sea una niña pueden sobrevivir más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podríamos mantener relaciones sexuales unos 2-3 días antes de la ovulación, sabiendo que la ovulación se produce a mitad del ciclo sobre el día 14, para que sobrevivieran un poco más y solamente estuvieran los espermatozoides X y pudieran fecundar ese óvulo. Es teoría, no existen estudios al respecto, pero bueno, que en consultas lo podamos transmitir de esta manera, pues sí lo hacemos, pero no hay ninguna ciencia exacta al respecto.